Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, si ya tienes tu Biblia en el libro de Nehemías capítulo 7, vamos al versículo 1. La palabra del Señor dice así: Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente de ahí, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Vamos a detenernos ahí. Vamos a encontrarnos que después de que edificaron las murallas de Jerusalén, debemos recordar, siguen estando amenazados, ¿no? Sigue habiendo enemigos que están buscando destruirlos, y entonces Nehemías lo que hace es colocar las puertas y señalar porteros, cantores y levitas. Esta parte es interesante porque fíjate, la preocupación principal de Nehemías no es tanto que entren y los invadan o les hagan daño, sino cumplir el propósito de Dios para el retorno del pueblo de del pueblo a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de que el pueblo regresara de Babilonia, en donde había estado preso? Bueno, pues el propósito había sido ir, reconstruir el templo y adorar a Dios. Y estos porteros, cantores y levitas eran siervos del templo. Esto quiere decir que Nehemías lo que está haciendo es, lo primero es poner orden en el templo, poner orden en nuestra alabanza, poner orden en nuestra adoración, en nuestro conocimiento de Dios. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos a veces sin saber realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios. Acuérdate lo que dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús, en el capítulo 6, cuando ve que las personas están preocupadas por qué han de comer, qué han de vestir, qué han de calzar, por todas las cosas que el día de hoy nos preocupan. Lo que les dice a los discípulos y a los que estaban escuchando es: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, es que Dios es envidioso, es que Dios solamente está buscando así como que sentirse bien y que los demás no tengan cosas o no busquen beneficios. No. La respuesta está en que cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia en todo lo que hagas, en tu familia, en tu trabajo, en cada área de nuestras vidas, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, dice nuestro Señor Jesús ahí en Mateo 6, todas estas cosas te vendrán por añadidura. O sea que Dios va a tener cuidado de ti cuando tú estás buscando su reino. Ahora, buscar su reino en nuestros tiempos es buscar hacer las cosas conforme lo que Dios pide de nosotros, ¿no? En medio de un mundo en donde la gente odia, donde la gente desprecia, donde la gente hace menos a otros, nosotros hemos sido llamados a amar. Hemos sido llamados a perdonar, y esa es una tarea tremenda para muchos de nosotros. Hemos sido llamados a compartir el Evangelio, aun cuando otros nos hagan burla de lo que les estamos compartiendo o otros digan: Es que mi vida ya no tiene solución". No, espérate. Cuando tú conoces el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias, y es algo que Dios ha preparado para nosotros. Dios quiere darte buenas noticias. Y esas buenas noticias incluyen que aunque te hayas equivocado horrible, Dios tiene poder para transformar tu realidad, pero tienes que conocerlo. Entonces, por eso Nehemías en el capítulo 7 de este libro no está tan preocupado por los ataques que puedan venir de afuera, sino que lo primero que él quiere hacer es poner una relación con Dios, del pueblo con Dios, en el centro.
que ese sea el centro de la vida del pueblo de Israel, del pueblo en Jerusalén. Y entonces él hace algo que se me hace bien difícil de hacer y que todos nosotros de repente luchamos con hacer, que es poner o delegar a otras personas a hacer cosas. Y si te fijas en el verso 2 Nehemías delega, ¿no? Y dice, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Lo que está haciendo aquí Nehemías es delegar la seguridad del pueblo a manos de Hanani, que ya vimos en el capítulo 1 que era su hermano de sangre, y en manos de Hananías. Fíjate, Hananías, qué padre habla Nehemías de él, ¿no? Digo, yo no le pondría Hananías a uno de mis hijos, pero es un buen nombre para algunos si tú quieres. Él es el jefe de la fortaleza de Jerusalén, o sea, él es un estratega militar, pero eso no es lo importante para Nehemías, sino era lo importante para Dios. Fíjate, lo importante para Dios no es tu puesto, no es tu carrera, no es tu oficio, no son tus fuerzas, no son tus capacidades. Lo importante para Dios es tu corazón. Y eso es lo que Nehemías valora en ese punto de Hananías. Dice, este era un varón de verdad. ¿Y qué quiere decir un varón de verdad? ¿No? Y tú puedes decir, a ver, ¿qué sería un hombre de verdad? ¿No? Un hombre de verdad debe de traer sombrero, debe de traer botas, caballo. ¿Cómo se debe de ver? Bueno, pues un hombre de verdad debe de ser un hombre fiel. Esa es la palabra que está utilizando en el hebreo Nehemías. Este varón de verdad o este hombre de verdad es un hombre fiel a sus convicciones, y su convicción es adorar a Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque dice que es un hombre o un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y eso es lo que tú y yo necesitamos ser en nuestras vidas. Que la gente te conozca así por el licenciado, la licenciada, por el negociante, por el buen hombre, por la buena mujer, pero sobre todo que nos conozcan por ser temerosos de Dios. Y ser temeroso de Dios no es que escuches el nombre de Dios y tiembles. O sea, no es así que como en el Rey León, ¿no? Que mencionan el nombre de Mufasa y las hienas tiemblan, ¿no? Así Mufasa y tiemblan. No, sino que significa que tú y yo entendemos que Dios nos ha dado el privilegio de poder convivir con Él y de poder entrar en su corazón. Y así como es un regalo que nosotros damos a las personas para que puedan entrar en nuestro corazón y puedan habitar en ellos, Dios permite lo mismo para con nosotros, se vuelve frágil con nosotros. Y ser temeroso de Dios es tener cuidado del corazón de Dios, no querer lastimar su corazón. Más allá de temer su ira, es temer lastimar a aquel que me ama y que está teniendo cuidado de mí. Y esa parte es hermosa. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos está diciendo, hey, fíjate, yo quiero que tú abras tu corazón conmigo como yo lo abro contigo, y quiero que sepas que yo voy a tener cuidado de ti en todos los aspectos de tu vida. Él conoce cada una de las áreas de nuestra vida, entonces Él conoce nuestros corazones, y Él va a ponernos en los lugares correctos cuando tú y yo estemos amándole. Va a poner a las amistades correctas, a las personas correctas, para que nos acompañen en este viaje llamado vida. Y entonces nos encontramos, ¿no? Los pone como líderes, tanto a Hananías como Hanani, y después les dice, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Esto sería aproximadamente a mediodía. Ahora, en cualquier ciudad y en cualquier tiempo, las puertas comúnmente se abren al amanecer. ¿Por qué aquí Nehemías está mandando a que las puertas se abran hasta mediodía? Bueno, pues aquí algunos historiadores y algunos teólogos lo que dicen es que Nehemías está buscando que el pueblo dentro de Jerusalén
tenga una relación con Dios, que no empiecen su día diciendo, no, es que tengo que correr para hacer comercio a las puertas de Jerusalén, sino que comiencen su día poniendo en primer lugar su relación con Dios. O sea, para lo que Dios los ha mandado a Jerusalén, después de haber reconstruido el templo, después de haber reconstruido los muros, ahora lo que les toca pareciera un trabajo sencillo, pero ahí te va. ¿A poco no es un trabajo bien difícil orar 5 minutos en la mañana o leer un poco de la escritura en el día? De repente tienes un montón de ocupaciones y Dios lo que te dice a través de Nehemías es, tranquilo, respira profundo, estira, ora y lee la palabra. Ten una relación con Dios antes de abrir las puertas de este lugar hacia el mundo, porque tú no sabes lo que el mundo va a traer hacia ti. Y esta parte es bien interesante si tú y yo nos ponemos a reflexionarla, porque es abrir las puertas de una ciudad al comercio con gente que viene de otros lugares, con gente que viene de Arabia, con gente que viene de los lugares donde gobernaba Zambalat, de donde gobernaba Tobías, de donde gobernaba Gesem, de gente que viene con intrigas, de gente que viene con chismes, de gente que viene con ira, de gente que viene con situaciones diversas que pueden llegar a contaminarte. Ahora, ¿cómo lo podemos pasar a nuestro día a día? Cuando tú y yo salimos de casa, tú y yo necesitamos ya estar armados, como veíamos la semana pasada en Efesios 6, con la armadura de Dios, vestidos con toda la armadura de Dios. Y entonces abrir las puertas de nuestra vida a toda la gente que está alrededor de nosotros, pero nosotros vistiendo la armadura de Dios, para poder contestar con paz, para poder contestar con gozo, para poder dar fruto del Espíritu Santo a las personas, ¿no? Cuando venga alguien así con su enojo, cuando venga alguien con su tristeza, que tú puedas consolar el corazón de las personas tristes a través de la palabra de Dios. Fíjate que hoy leí esto en la palabra. Fíjate que hoy leí que el Señor cuida los corazones, el Señor venda los corazones heridos y sana sus dolencias. Fíjate que hoy leí que el Señor es bueno, que el Señor es justo, que el Señor es bondadoso. Fíjate que hoy leí que no debemos de tener temor porque Dios está con nosotros. O cuando venga alguien enojado y venga, quiera arruinar también tu día con su día malogrado, lo que tú puedes recordar es el libro de Proverbios. No contestes al necio conforme a su necedad. ¿No? Y tú puedes decir, ah, sí es cierto, porque si no yo soy igual de necio. Señor, sí, gracias por recordarme eso en la mañana. Sabías que lo iba a necesitar. Entonces, eso es lo que tú y yo hacemos en nuestras vidas o lo que tú y yo deberíamos de hacer. Pero muchas veces salimos y abrimos las puertas de nuestra ciudad y del lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas al mundo y salimos sin cuidado, sin protegernos, ¿no? Entonces, lo que Nehemías estaba haciendo aquí era algo súper extraño. Abran las puertas hasta el mediodía. Algunos otros comentaristas lo que dicen es, no, 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 sí abrían las puertas a las 6 de la mañana, pero las cerraban al mediodía, para que si venían los enemigos no los agarraran cansados. De todas formas, nosotros estamos encontrando ahí cuidado de Dios, ¿no? Y entonces ellos tenían que abrir estas puertas después de tener una relación con Dios y dice que señaló guardas de los moradores de Jerusalén. Esta parte es bien interesante porque los guardas que está poniendo Nehemías en su mayoría van a ser sacerdotes, levitas y cantores, gente que tenía su trabajo en el templo y que ellos bien podían decir, bueno, pero mi trabajo ya está hecho, o sea, con que yo le cante a Dios, con que yo tenga los utensilios del templo bien, ¿no? Con que yo cuide bien el templo, las puertas del templo, no se necesita más. Pero en realidad ellos entienden que se necesita hacer esa labor para cuidar al pueblo. Y entonces eso nos recuerda que nosotros hemos sido llamados no solamente a tener una tarea en nuestras vidas, para adorar a Dios no solamente es cantar, no solamente es predicar, no solamente es
tener cuidado de las cosas de Dios, sino tener cuidado de las personas. Es tener cuidado de los que están a nuestro alrededor, que los que están a nuestro alrededor puedan conocer a Dios a través de nuestras vidas, que puedan ver la gracia de Dios a través de lo que estamos haciendo tú y yo. Ahora, verso 4 dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Esta es una parte bien triste para Jerusalén. Jerusalén ha sido reedificada, pero se cree que menos del 10% de la gente que vivía alrededor de Jerusalén vivía ahí. O sea, era muy poca gente la que vivía en Jerusalén a pesar de haber sido reedificada. Y eso era doloroso porque el pueblo de Israel estaba esperando que Dios reedificara esta tierra y que Dios diera paz a ellos. Ahora, Nehemías está viendo este problema como otros que había. ¿Te acuerdas de los problemas que ya hemos visto en Nehemías? El problema de la economía. O sea, que algunos se quisieron pasar de listos y prestaban dinero con muchos recargos. Había gente que venía de otros lugares y por eso no vivía ahí. Bueno, pues lo que nosotros estamos encontrando aquí en Jeremías es ahora el problema de la vivienda dentro, ¿no? Y Nehemías lo que va a hacer es bien interesante porque va a hacer un recordatorio de quiénes son los que han llegado o quiénes eran los que Dios había permitido que salieran de Babilonia a Jerusalén. Y vienen los siguientes versículos. Vamos ahí, verso 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles y oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Vamos a detenernos ahí para que te cuente qué está pasando aquí. Bien, Nehemías se encuentra, está empadronando o piensa hacer este padrón de personas que deberían de vivir en Jerusalén. Dios lo puso en su corazón y me gusta esta idea de Dios pone esto en mi corazón. ¿Cómo es que Dios pone algo en tu corazón? Dios lo pone cuando tú tienes una relación con Él, cuando tú lo conoces. Él te va a revelar lo que quiere que hagas. Ahora, en ese tiempo tú y yo sabemos, Dios hablaba en sueños, Dios hablaba por revelación, pero el día de hoy nos habla por su palabra y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso, cuando tú y yo leemos la Biblia, podemos encontrar justamente la guía a nuestros corazones. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cómo quiere que nosotros le sirvamos? Y Nehemías encuentra este padrón. Hay el libro de la genealogía de los que habían subido antes, dice. ¿Eso en dónde lo encontramos? Bueno, si tú te vas un libro antes, ahí unas hojas atrás, en Esdras, en el capítulo 2 vas a encontrar justamente el libro de este registro de los que volvieron a Jerusalén guiados por Zorobabel. ¿Te acuerdas que Dios permitió que ellos regresaran? Bueno, pues ahí está. Y trae casi los mismos nombres. Ahí hay algunas diferencias. Algunos comentaristas y estudiosos de la Biblia dicen, bueno, estas diferencias son porque debemos recordar que han pasado las escrituras por un tiempo en donde fueron manejadas de diferentes formas, traducidas de diferentes tiempos, entonces puede haber alguno que otro error en este tipo de situaciones numéricas, ¿no? De nombres y genealogías, pero nada más, o sea, no hay un error que tú digas, ay, no es que la escritura falla, no, su mensaje es inefable, su mensaje es infalible, no falla. Y el mensaje es que Dios quiere tener una relación con nosotros. Entonces, regresando a Nehemías capítulo 7 versículo 6, comienza diciendo, son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado de que ellos regresaron del cautiverio? Pasaron 90 años
de que ellos tardaron en reconstruir, de que llegaron a Jerusalén y empezaron a reconstruir el templo y las murallas. O sea, ahí ya llevan 90 años, casi un siglo, pero debes de sumarle los 70 años de exilio en Babilonia. Entonces estás hablando de 160 años. ¿No? 160 años de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y después en estos 90 años, después de que regresó, y se encuentra este libro viejísimo con nombres rarísimos. Tú y yo vamos a empezar a ver, ¿no? No vamos a ver todos los nombres, no te apures, no te voy a aburrir con ellos. Eh, pero dice, verso 7 los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nemías, Azarías, Raamías, Nahami, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel, ¿no? Y viene entonces desglosado así diferentes nombres, diferentes números de personas, pero quiero que vayamos al versículo 39. Fíjate en el verso 39. Dice, sacerdotes, los hijos de Jedaía de la casa de Jesúa, 963. Ahora vamos al verso 43. Levitas, los hijos de Jesúa de Cadmiel de los hijos de Jodavía, 74. Verso 44, cantores, los hijos de Asab, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que si tú te das cuenta, todos estos regresaron con un propósito. O sea, todos estos regresaron con el propósito de servirle a Dios y de servirle a usted, como decimos aquí en México, ¿no? Para servirle a Dios y a usted. Bueno, pues aquí realmente ese era el propósito, llegar a Jerusalén y servirle a Dios y servirle a sus hermanos. ¿Sabes cuál es el propósito de que tú y yo reconstruyamos una relación con Él? Es que le sirvamos, pero también que le sirvamos a otros. Ahora, ¿cómo le servimos a otros? ¿Es acaso que nosotros entonces tengamos que hacer todas las cosas por otros? No. Le servimos mostrando a Cristo en nuestras vidas. Le sirves a tus padres, le sirves a tus hermanos, le sirves a tus hijos, le sirves a tu esposa, a tu esposo, le sirves a las personas a tu alrededor, a tus amigos, cuando tú comienzas a mostrar frutos del Evangelio en tu vida. Porque ellos van a querer consumir lo mismo que tú estás consumiendo. Ellos van a querer tener esa paz que tú estás teniendo en tu vida porque ellos saben cómo estábamos viviendo antes y ahora Dios está transformando nuestros corazones. Entonces, todos estos números y todas estas nombres y todas estas personas, es bien padre ver que tienen un sentido. O sea, el sentido es, debes de cuidar y honrar a Dios y debes de amar a Dios y mostrar el fruto del Evangelio en tu vida. Pero vamos a adelantarnos un poco más y vamos al verso 61. Y esta parte va a ser medio triste porque debemos recordar que tanto en Babilonia como en este tiempo en el que ya han estado 90 años en Jerusalén, hubo ratos en el cual el pueblo de Israel se mezcló con otros pueblos. Ahora, eso tal vez tú digas, no, eso es racismo, ¿no? Los judíos eran unos racistas, pero no era así. Tenía una razón de ser. Dios los había llamado a apartarse para Él, para que no fueran contaminados con las costumbres paganas, para que no fueran llevados a adorar a otros dioses. Y tú bien puedes decir, ah, no, mira, si yo salgo con alguien que no ame a Dios, yo lo voy a convertir al Evangelio. Según la historia que tú y yo sabemos de todos los tiempos, es bien difícil que alguien se convierta al Evangelio solamente por estar contigo. Entonces, eso era lo que Dios quería evitar
al pueblo de Israel, que anduvieran en un yugo desigual, que anduvieran con dos propósitos distintos. Qué difícil es cuando tú quieres adorar a Dios, pero las personas que están a tu lado quieren todo menos adorar a Dios. Y eso es lo que Dios quería evitarle a Israel. Ahora acuérdate, estos son levitas, son cantores, son siervos del templo, entonces ellos debían de estar consagrados. Y esto te lo digo por lo que vamos a ver en el verso 61. Ahora sí vamos. Dice, y estos son los que subieron de Telmalá, Telharsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Jabaya, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Fíjate, el no guardar tu santidad a Dios, el no guardar una relación con Dios, hace que ellos pierdan el privilegio que Dios les había dado. Y esa es una parte bien triste, porque muchas veces tú y yo podemos decir, ah, pero nadie se va a enterar. Ahora, nadie lleva registros el día de hoy de nuestras genealogías, ¿no? Así de que yo soy Alfonso, hijo de Eusebio, hijo de Alfonso. Fíjate que a mi familia le gustan mucho los Alfonsos, ¿no? En cuatro nombres ya te dije tres veces el mismo, ¿no? Pero no te estoy hablando de eso, sino te estoy hablando de que el día de hoy hay un libro en el cual está el registro de nuestras obras, de lo que tú y yo hacemos día con día. Y no es que Dios quiera guardar ese registro porque Dios quiere castigarnos, no. De hecho, el acta de los decretos que nos era contraria, dice la Biblia, que si tú y yo estamos en Cristo, ha sido clavada en la cruz. O sea, ya ha sido cancelada. Y tú y yo decimos, gracias Dios por eso, gracias porque esa acta de los decretos que me eran contrarios ha sido cancelada. Pero entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tenemos que guardar nuestra santidad, el apartarnos para Dios. Y te recuerdo, santidad no es que tú tengas las manos así y inclines el cuellito y te salga una aureola. No, santidad es hacer las cosas para la gloria de Dios. Que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos buscando que el nombre de Dios sea exaltado por quienes somos nosotros. O sea, que mi trabajo está bien hecho porque yo amo a Dios. En mi familia busco edificar a mi esposa porque amo al Señor y porque la amo a ella. Busco edificar a mis hijos porque amo a Dios y los amo a ellos. O sea, esa es la verdadera santidad, el apartarse para hacer las cosas bien. Qué triste es que a veces se nos ha vendido la idea de que santidad es verse así con cara de tristeza, ¿no? Así con cara de tristeza, de dolor, de compunción. La realidad es que la verdadera santidad es alegre, porque trae gozo a la vida de las personas. La verdadera santidad es chusca, es feliz, o sea, es algo que tú y yo hemos sido llamados a tener con los demás. Entonces, estos tristemente son excluidos del sacerdocio, verso 65, y les dijo el gobernador que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera el sacerdote con Urim y Tumim. ¿Por qué esta parte del sacerdote con Urim y Tumim? Bueno, debemos recordar que en ese tiempo el Urim y el Tumim eran dos piedritas con las cuales los sacerdotes consultaban a Dios. Y entonces el sumo sacerdote los lanzaba y hasta el día de hoy no entendemos ya cómo funcionaba eso, pero se cree que si salían las dos caras de un lado o del otro era un sí o un no, ¿no? Entonces lo que querían hacer era consultar, Dios, ¿estás de acuerdo en que esta persona entre en el grupo sacerdotal? Eso era lo que estaban diciendo, ¿no? Y ahora tú y yo ya no tenemos Urim ni Tumim. Lo que tú y yo tenemos es al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y que nos permite ver que no solamente sean las buenas obras, sino que sea que amas a Dios. Verso 66.
Toda la congregación junta era de 42.360, perdón, 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Esto lo encontramos igualito en el libro de Esdras, capítulo 2, verso 64. ¿No? Entonces vemos todos estos números, toda esta numeralia, y llegamos al verso 70. Vamos a saltarnos hoy al verso 70 y dice, y algunos de los cabeza de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabeza de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Fíjate, todos estos están dando para que se edifique y para la obra del Señor. Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito de este dar? Quiero que me acompañes. Vamos a Jeremías capítulo 32. Ahí unos libros adelante. En Jeremías, debemos recordar, Jeremías está profetizando a punto de que se los lleven a Babilonia. O sea, 160, 150 años antes, más o menos, 160 años. Y lo que nosotros nos vamos a encontrar es que en medio de ese tiempo Él les pide que se arrepientan, no lo hacen, pero trae este mensaje de parte de Dios. Jeremías 32, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Por qué está preso ahí Jeremías? Por predicar arrepentimiento, por hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y ahí suena bien raro, ¿no? Porque dices, pues no que debemos de traer gozo a la vida de las personas, sí, pero muchas veces las personas no les gusta escuchar el mensaje de lo que Dios tiene que decir. Y Dios les había dicho, arrepiéntanse, y ellos no lo hicieron, ¿no? Entonces, ahí es una parte bien triste, pero después vamos a encontrar que Dios lo manda a escribir una carta y, y, y en medio de esa carta, fíjate lo que va a decir. Vamos a adelantarnos ahí en Jeremías 32, pero ahora al verso 36. Dice, y con todo, ahora así dice el Señor Dios de Israel a esta ciudad, de la cual dicen ustedes, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia, o sea, Jerusalén. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Verso 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho el Señor, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Este es el verdadero propósito de reconstruir el templo, de reconstruir la muralla. Fíjate que el propósito era tener una relación viva con Dios. El propósito era que Dios los edificara y que Dios derramara bendición sobre ellos, que Dios transformara sus corazones. Y aquí viene una pregunta para nosotros y vamos cerrando el día de hoy. ¿Tú cuál crees que sea el propósito que Dios ha tenido
de traerte a reedificar una relación con Él. El propósito es transformar nuestros corazones, transformar nuestras vidas, guiarnos a hacer conforme a lo que Él quiere que nosotros seamos. El propósito de Dios para nuestras vidas entonces es que tú y yo le conozcamos, que tú y yo seamos transformados y que tú y yo conozcamos que hay una ciudad, como dice la carta a los Hebreos. Fíjate, te voy a leer lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, eh, perdón, capítulo 11, versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabes? Dios quiere construir nuestras vidas. No se trata de reconstruir algo material, no se trata de dar mucho dinero, no se trata de tener muchas cosas, se trata de que Dios habite con nosotros, de que nuestra ciudad, de que nuestra familia, de que nuestras casas, de que todo lo que somos esté fundada en el arquitecto que es Dios. O sea, hay obras monumentales, hay obras geniales de arquitectura. Tú vas a Italia y puedes encontrarte con la Capilla Sixtina. Tú vas a Machu Picchu y puedes encontrarte pirámides gigantescas. Tú vas a Teotihuacán o vas a algún lugar donde se hayan construido grandes obras y son, wow, grandes obras de arquitectura. ¿Sabes? Tú puedes medir 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90 o lo que midas, pero tú eres una gran construcción de Dios. Y no solamente tú, tu familia. Y para eso tú y yo necesitamos, primero que nada, guardar santidad a Dios, poner en primer lugar a Dios y después entregarle nuestros tesoros al Señor. Esa es nuestra tarea de reconstrucción. La próxima semana vamos a ver el capítulo 8 y va a estar menos pesado que el día de hoy porque hoy son muchos nombres y tuvimos que ir cortando mucho. Pero la próxima semana vamos a ver que el pueblo va a conocer de nuevo la palabra, algo que no hacía durante mucho tiempo. Va a conocer la palabra de Dios y vamos a ver cómo es necesario que al pueblo le pongan sentido. O sea, que el pueblo pueda entender el sentido de la escritura, así como tú y yo. Y vamos a ver el nacimiento de la predicación expositiva, pero eso será otro día. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.